me gustaría contaros una historia. Y a ver si esto funciona. Sí, parece que sí. Voy a contar la historia de Tamar Rodríguez. Tamar fue una amiga que conocí en la República Dominicana, de donde soy oriundo, y recuerdo, sobre el año 2011, cuando conocí a Tamar. Tamar tendría, 16, 17 años para ese tiempo, y un día que me invitaron a predicar, ella estaba en la iglesia, y junto a otros amigos, formamos un hermoso grupo de amistad. Tamar era la chica cristiana ideal, era el ejemplo del grupo. Era la persona que llegaba primero a los cultos de la iglesia, pero también primero cuando había que salir a predicar el evangelio fuera. Era la más motivada para predicar el evangelio. Aquí vemos, de hecho, algunas imágenes de ella colaborando con proyectos de la iglesia. Gracias, hermana. Con proyectos de la iglesia los sábados e incluso día de semana. Terminó sus estudios secundarios y se fue a la universidad a estudiar medicina. Y allí le estaba yendo excelentemente bien y seguía siendo esa cristiana dedicada, consagrada, ejemplo para todos. En el año 2014 me escribió Tamar, recuerdo en abril, y me dijo que ella había ido al médico por un pequeño dolor que había sentido en una pierna. Hay que entender que ya estaba en segundo año de medicina, sabía un poco de lo que podía significar. Y cuando se hicieron las analíticas, se descubrió que Tamar tenía un cáncer. Y para prevenir una posible metástasis, los médicos vieron a bien amputarle esa pierna. Así que Tamar entró caminando al hospital y salió al siguiente día en una silla de ruedas. Sus sueños de chica de casarse y entrar al altar vestida de blanco, graduarse, ya no era lo mismo. ¿Por qué, Señor, a Tamar, si es el ejemplo de todos? Pero sabrán ustedes que el tratamiento del cáncer no termina con una amputación, ¿verdad que no? Sino que sigue otra cosa más, un proceso de quimioterapia. Tamar se vio sin pelo, sin vellos, delgada, calva. Y me acuerdo que mis compañeros, los amigos que teníamos en común, me decían: Luis, no entendemos lo que está pasando. Porque nosotros vamos a la casa de Tamar a darle esperanza y ánimo, y salimos nosotros con ánimo. No ha perdido la sonrisa, no ha perdido la gratitud a Dios, no ha perdido la certeza de que Él le ayuda. No entendemos qué pasa. Yo quiero mostrar algo aquí que nunca he mostrado. Porque a veces se habla de los milagros y habrá quien piensa que estas historias los predicadores nos las inventamos en un libro de la facultad. Pero Dios es real. Y yo quiero hablar de ese Dios real hoy y quiero mostrar la conversación que tuve con Tamar por Facebook. Y miren esto. Esto, a ver, no funciona bien. Lo voy a leer porque no lo pueden ver bien de lejos. Esto es el día 9 de abril del año 2014. Eso es un pantallazo, ¿eh? Ella me dice Fajardito. Fajardito es la forma en que me llaman mis amigos más íntimos que me conocen de la niñez. Y me dice ella Chanflis. Chanflis es ostras, aquí. Pensé que las cosas iban mejorando, pero ayer supe que tengo otro problemita. Y aquí yo quiero hacer un paréntesis. ¿Qué significa un problemita para alguien que tiene una pierna amputada a los 21 años, que no puede ir a la universidad, que no puede perseguir su sueño, que está calva, que no tiene pelo, que no puede dormir por el dolor, que todo lo vomita? ¿Qué es un problemita para una persona que tiene eso? Dice aquí, según la tomografía de tórax, hay que entender que ella estaba estudiando medicina y sabía lo que estaba hablando, tengo más de 10 lesiones en los pulmones. Eso es un problemita para una persona que tiene a Dios. He visto muchos desesperarse por mucho menos.
La quimio será un poco fuerte, otro proceso de quimio. Y yo digo, wow, no me digas una cosa así. Y ella me dice, ay sí, mañana a las 8 empieza la primera fase de la quimio. Dicen que me dejarán ingresada 4 días por los efectos y porque se me puede ir la respiración a causa de los nódulos. Ella era consciente del peligro. Pero la razón por la que cuento la historia de Tamar y prometí contarla en cada iglesia que fuera y en cada país que estuviera, es lo que Tamar dijo al final. Pero no pasa nada. Gloria a Dios. Y yo digo amén. ¿Qué hace que una persona en ese cuadro pueda decir gloria a Dios? ¿Qué hace que una persona en esa situación pueda transmitir esperanza, alegría, certezas? ¿De dónde saca la fuerza una persona en esta situación? Precisamente esa pregunta me gustaría que la pudiéramos responder a la luz de la Escritura en esta mañana. Así que me gustaría que tuviéramos una corta oración antes de abrir la Escritura. Oramos. Señor, gracias por tu palabra. Ayúdanos a comprenderla por tu Espíritu que la ha inspirado. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué sufren los hijos de Dios? ¿Por qué sufren los buenos? ¿Por qué ha habido contagios en la iglesia y no ha pasado como en la tierra de Goshen, en Egipto? ¿Por qué? ¿Por qué también la crisis nos ha tocado a nosotros? ¿Por qué hay hermanos sin trabajo? ¿Por qué sufrimos injusticias? ¿Saben? Esta es una de las principales razones por la que muchas personas dicen, yo no creo en un Dios bueno, yo no creo en Dios, porque no puede existir un Dios bueno y poderoso y a la vez existir tanto sufrimiento en el mundo. Pero esas personas no han leído la Biblia, porque la Biblia explica la razón de este sufrimiento, de la injusticia en el mundo. Dice Apocalipsis 12, 7 al 9. Estalló entonces una guerra en el cielo. Miguel, no el otro, y sus ángeles pelearon contra el dragón. Y el dragón y sus ángeles pelearon. Pero no prevalecieron, ni fue hallado más el lugar de ellos en el cielo. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Dense cuenta que aquí no dice que la guerra que comenzó en el cielo se terminó en el cielo. Dice que la guerra ya no está en el cielo, pero que no terminó, sino que cambió de lugar, que ahora se desarrolla aquí. Y no es la muerte, la injusticia, el sufrimiento y el dolor síntomas de una guerra. ¿No son precisamente esas las cosas que trae la guerra? Desesperación, hambre, enfermedades. ¿No es eso lo que trae la guerra? Sin duda, todas las cosas que vemos ahora en el mundo son simplemente indicadores de que la Biblia tiene razón cuando dice que estamos en una guerra. Y en la guerra, no solamente los del bando malo sufren, sino todos los que están envueltos en ella. ¿Sí o no? Todos. Pero a veces quisiéramos tener un salvoconducto para no sufrir. No es así, hermanos. Cristo mismo vino y se puso al frente de la batalla y sufrió más que todos. Y si hoy nosotros pudiéramos hacer un concurso que se llamara Mi Sufrimiento 2021 y buscáramos en toda la tierra la persona que más ha sufrido, y encontramos allí en un rincón del mundo y escucháramos su testimonio y dijéramos, sinceramente, usted merece el premio porque usted es la persona que más ha sufrido. Cristo a ese lo puede mirar la cara porque Cristo ha sufrido más que ese. Dios, y no otro, es la gran víctima del pecado. No solamente hay que ver a Jesús sufriendo en la cruz, hay que entender a Cristo que hizo con sus propias manos el hombre y a la mujer. Y cuando vino a esta tierra, miró al hombre que él había dejado
siendo en el Edén poco menos que ángeles, los vio siendo, hermanos, poco más que animales. Totalmente poseídos. Vieron al Hijo de Dios haciendo milagros. Se reunieron el Sanedrín algún día y dijeron, bueno, tenemos que matar a Cristo porque la gente, el pueblo va tras él. Y entonces Jesús en ese tiempo hizo un gran milagro. Juan 11, levantó un muerto, Lázaro. ¿Y sabe qué hizo el Sanedrín? Se reunió de nuevo. ¿Saben para qué? No fue para firmar un acta diciendo el Sanedrín acuerda precisamente que después de este milagro Jesucristo es el Hijo de Dios. No fue para eso, sino para decir, señores, tenemos otro problema. ¿Cuál? Tenemos que matar a 2 personas ahora. ¿No es eso propio de endemoniados? ¿No es eso propio casi de animales? Frente a una evidencia tan contundente como esa. Insistir en el pecado y insistir en la ceguera espiritual y física, porque lo vieron ellos. El sufrimiento que trajo eso a Jesús es indescriptible. Nunca entenderemos lo mucho que Jesús sufrió desde la cuna hasta el Calvario. Y Dios Padre, ¿no fueron ese tercer grupo de ángeles, ese tercio de los ángeles, hijos de Dios también? Y el corazón de Dios, ¿quién lo entiende? Cuando sus hijos se van y cuando nosotros sospechamos de su amor y de su cuidado, ¿quién lo entiende? ¿Y a Dios quién lo consuela? ¿Y nosotros? ¿Cómo podemos ver que a veces la serpiente nos engaña como a todo el mundo y caemos en la tentación de acusar a Dios y decirles, como luego vamos a ver que le dijeron los discípulos? Jesús fue claro respecto a esto. Dios no quiere esconder nada, va de frente. Es sincero, es franco. Y Jesús dijo lo siguiente sobre esto. Mateo 7, 24 al 27. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, será semejante a un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Dice que cayó la lluvia, vinieron torrentes, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, pero no se derrumbó porque se había fundado sobre la peña. Pero todo el que me oye estas palabras y no las hace, será semejante a un hombre, a una persona insensata que edificó su casa sobre la arena. Cayó la lluvia, vinieron torrentes y soplaron vientos y azotaron contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Hermanos, hay gente que a veces lee esto de una manera extraña. ¿Por qué? Porque aquí muchos leemos lo siguiente. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, será semejante a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca y que no cayó ninguna tormenta. ¿Así que dice ahí? Entonces, ¿por qué esperamos que a nosotros no nos llegue ninguna tormenta y nos molestamos con Dios y dudamos de todo cuando nos llega una tormenta? Dense cuenta de algo interesante que a veces pasamos por alto. Al que construye su casa sobre la roca, van a venir, número 1, lluvia, número 2, torrentes, número 3, vientos, y van a azotar, van a golpear contra la casa. Y al que oye la palabra de Dios y no las hace, ¿saben qué va a venir? Pues lo mismo. Lluvia, mírenlo ahí. 1, lluvia. 2, torrentes, exactamente lo mismo. Y soplaron vientos y azotan contra aquella casa. Lo mismo le pasa a unos y a otros y en el mismo orden. ¿Se dan cuenta de eso? Lo mismo y en el mismo orden. Jesucristo está diciendo esto. El que le entienda. Lo mismo y en el mismo orden. ¿Por qué esperamos entonces si nos frustramos cuando nos llega lo mismo y en el mismo orden? Si Jesús lo dijo. O nos va a pasar como a Pedro, que en Hechos 10 dijo, ahora sé que Dios no hace excepción de personas, cuando en Deuteronomio 44 libros antes en la Biblia había dicho Dios, yo no hago acepción de personas.
¿No va a pasar eso también a nosotros? Jesús dijo aquí que aquellos que hacen la voluntad de Dios también les llegan los mismos problemas. Pero el resultado es distinto. Uno se arruina mientras otro permanece. Jesús prometió que en el sufrimiento estará con nosotros. No que no tendríamos sufrimiento. Pero prometió también que vamos a superar, a vencer y a permanecer más allá del sufrimiento. Y yo doy gloria a Dios por eso. Sin duda, Jesús es la gran diferencia. Jesús en la vida es la gran diferencia. Y es simple, el que me oye estas palabras y las hace. No tenemos derecho de acercarnos a Dios con pensamientos de duda acerca de su amor. Él nos ama, hermanos. Y está con nosotros ahí. Pero a veces la tormenta es dura. A veces los vientos son más fuertes de lo que esperamos. Y a veces sufre el que pensamos que menos debería. Y vamos a la iglesia a adorar a Dios y nos contagiamos. ¿Cómo puede ser? Y perdemos los trabajos. Y perdemos la salud. Y perdemos la casa. Y nos amenaza el banco. Y es cuando olvidamos esto. Y a veces no solamente nos pasa a nosotros, sino también a los discípulos. Miren, antes me gustaría decir esto, y es que no es lo mismo ser inteligente que ser sabio. Ser inteligente es saber hacer algo. El que cocina, el que conduce, saber hacer algo, el ingeniero, el mecánico, lo que sea. Pero ser sabio es ver la vida desde la perspectiva de Dios. Y ahí está la gran diferencia del cristiano. Si nosotros vemos la vida desde la perspectiva de Dios, todo cambia. Y vamos a poder estar de pie y con esperanza y poder transmitir esperanza en medio de cualquier circunstancia. Ver la vida desde la perspectiva de Dios. Todo cambia. A veces pienso que en este mundo somos quizás como un avión. Los cristianos quizás seamos los azafatos y azafatas de un avión que va siendo conducido por Dios. Pero a veces hay turbulencias. Imaginaros esta escena donde vamos en un avión y de repente hay una turbulencia y vemos a las azafatas y azafatos preocupados, asustados y corriendo por el pasillo. ¿Cómo nos dejaría eso como pasajeros? Nosotros tenemos la autoridad de decir a los pasajeros como azafatos: yo sé que está haciendo turbulencia y sé que es fuerte, pero no se preocupe porque sé quién está al timón. Pero si nosotros, los azafatos, comenzamos a correr por el pasillo, ¿qué le dejaremos a los demás? Si nosotros nos andamos quejando por ahí como magdalenas, ¿qué les dejaremos a los demás? Lloremos y quejémonos delante de Dios, pero no delante de los hombres. Demostremos a las personas que sabemos quién está al control de este avión. Yo no estoy diciendo que neguemos la turbulencia, sino que reconozcamos al piloto. Hermanos, yo sé que en medio de la tormenta tendemos a olvidar. Marcos 4:37 dice la Escritura: y se levantó una gran tempestad de viento que arrojaba las olas. Y el hermano estaba pendiente porque venía el banco a buscarle la casa y a quitarle el coche. Y al siguiente día lo iban a echar del trabajo. Y estaba esperando las analíticas y no sabía qué le iban a decir. La tormenta era grande. Las olas de la barca, de modo que la barca ya se anegaba. Y él, Jesús, estaba en la popa, durmiendo sobre el cabezal. Pero lo despertaron diciendo: Señor, Maestro, ¿no te importa que perecemos?
¿Cuántas veces nos hemos acercado a Dios con ese pensamiento y diciendo eso? Señor, ¿no te importa? ¿No ves lo que está pasando? ¿Dónde estás? ¿No te importa que perezco? ¿No te importa que me quitaron el trabajo? ¿No te importa que estoy enfermo? ¿No te importas de mí? Yo sé que no es fácil, hermanos. Yo sé que no es fácil. Y Dios permite que esto esté en la Biblia para que veamos que Dios quiere ser transparente en expresar el dolor y la preocupación humana. Dios no hace Photoshop a la Biblia para quedar bien, sino que nos muestra tal cual somos. ¿Cuántas veces hemos dicho, Señor, no te importa esto? Y a veces pareciera que amamos más que Dios y que nos interesamos más que Dios. Y oramos con una desesperación, como que Dios no ama al que está enfermo y al que está en el hospital y al que acaba de morir y su familia. Maestro, ¿no te importa que morimos? Y despertándose Jesús reprendió al viento y al mar y le dijo, calla e enmudece, porque tiene autoridad, porque tiene poder, porque puede. Calla. Y el viento cesó y fue grande la tranquilidad. Hermanos, cuando veamos la vida desde la perspectiva de Dios, no vamos a negar la tormenta, pero sí vamos a estar con Jesús, como Jesús en la barca. Porque si Jesús está en nuestra barca, no existe posibilidad alguna de que se hunda. No sé si han visto las películas y los caricaturas, cuando ¿cómo se llama? Cuando la caricatura quiere hacer un hueco en el techo y se cae el edificio, pero se queda la cosa. Pues así pasa, se hunde el mar, pero no la barca. ¿Saben por qué? Porque uno más grande que la barca, uno más grande que el mar, está aquí. Y lo olvidamos, hermanos. No puede perecer. No sabéis que si estoy aquí no puede. Es físicamente imposible. No se puede. Hermanos, ver la vida desde la perspectiva de Dios se logra a través de un estudio de la Biblia y de la oración. El que me oye y hace estas palabras es aquel que puede tener la certeza de que yo estoy con él en la tormenta. Y así como Jesús reprendió al viento, también tuvo que reprender a los discípulos. ¿Dónde quedó vuestra fe? Si estaba yo aquí, que no sabéis que no se puede hundir. Sentido común. Juan 16:33 dijo, todo el que sea adventista nunca tendrá problemas, porque yo no tuve problemas. ¿Cómo? Hermano, por favor, que yo esto lo tomé de una buena versión, que luego me dicen, luego no sé qué me dicen allá en la facultad. ¿No dice eso ahí? ¿Qué dice ahí? Entonces, ¿por qué nos frustramos cuando llegan los problemas? Como si en algún momento parte del contrato decía, no te va a llegar nada. Y les habló diciendo, estas cosas os digo para que en mí tengan paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En la misma oración, en la misma frase está,
paz, aflicción y yo, Jesús. Jesús es la diferencia entre la paz y la aflicción. Y he visto mucha gente, por mucho menos de lo que le pasó a Tamar, suicidándose, separándose de los esposos, dejando a los hijos, dejando el trabajo, dejando el país. ¿Sí o no? Jesús, la gran diferencia. En el mundo tendrán aflicción. Nunca he escuchado a una gente que diga, ¿y cuál es tu versículo favorito? Y Jesús lloró. Nadie quiere decir eso, pero es la realidad humana. Mientras estemos aquí, y Dios quiere que vivamos mejor aquí, a través de cambiar la perspectiva. Y dicen los psicólogos que la realidad es 10% lo que ocurre y 90% nuestra percepción de lo ocurrido. O sea que cuando nosotros cambiamos la perspectiva, cuando asumimos la perspectiva de Dios, Dios nos está regalando el 90% del control sobre la realidad. 90% del control sobre nuestra realidad. El otro día me decían, es que el que pierde el trabajo es una tragedia. Depende. Yo tengo un amigo que lo echaron del trabajo, y yo estaba ahí porque era compañero de trabajo mío. Y como tiene mucho tiempo trabajando, le tuvieron que indemnizar con más de 100,000 euros. Y a las 3 semanas consiguió trabajo. Y dicen, bueno, un despido es malo, depende. Entonces significa que el problema no es el despido, porque lo despidieron y fue una bendición. El problema es otra cosa. Aprender a ver a Dios en los peores momentos. Aprender a ver a Dios en la tormenta es el secreto. Lectura de la Biblia y oración, hermanos. Tenemos que educar nuestro ojo para ver a Dios, porque no estamos acostumbrados a eso, hermanos. Y la Biblia nos ayuda a educar nuestro ojo. En octubre del año 2014, Tamar pasó al descanso. Fue un golpe duro para todos. Pero Tamar dejó un legado de fe, de esperanza y de seguridad en que Dios ayuda a sus hijos en las peores circunstancias. Porque Cristo solucionó en la cruz aún el mayor problema del ser humano, que es la muerte. Porque el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Bienaventurados aquellos que pasan el descanso en Cristo Jesús, dice. Lloramos, claro que lloramos, pero no como los que no tienen esperanza. Quiero terminar con este texto de Deuteronomio 32:4, y me gusta como lo expresa la Biblia, palabra de Dios para todos. Allí dice, Él es la roca. ¿Os acordáis que hablamos de la roca y de fundamentar la vida en la roca? Pues Él es la roca, Cristo es la roca, Dios es la roca, sus obras son perfectas, dice la Escritura, y todo lo que hace es justo. Todo lo que Dios hace es justo, Dios es fiel, verdadero, digno de confianza y no actúa con maldad. Y a veces olvidamos esto. Y a veces le reclamamos a Dios como si Él estuviera haciéndonos una faena. Deuteronomio 32:4, voy a leerlo otra vez. Él es la roca, sus obras son perfectas y todo lo que hace es justo. Dios es fiel, verdadero, digno de confianza y no actúa con maldad. Y quiero hacer énfasis en digno de confianza, hermanos. Digno de confianza. Dios es digno de confianza. ¿Qué quiere el Señor que hagamos hoy? Yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí hay algunas cosas que podéis hacer. ¿No dice eso? Pues yo voy a tener que revisar esa versión que estoy leyendo yo, porque siempre me equivoco. Separado de mí no hay nada que podáis hacer. Dios quiere que hoy tú puedas, a través de la escritura y la oración, unirte a Él
y la savia que viene de la vid va a ser un colirio para tus ojos. Y vas a ver a Dios en la tormenta. Y vas a poder cantar el himno que vamos a cantar ahora todos. Pero no solamente cuando te va bien, porque cuando te va bien, hasta el diablo canta cuando le va bien. Sino también cuando te pasan las tragedias. Y no por las tragedias, porque tú no alabas a Dios por lo que te da o no te da, sino que tú alabas a Dios por lo que es Él y eso no cambia. Y puedes cantar a todo pulmón el himno que vamos a cantar ahora, 147. A Dios sea gloria. No importa lo que pase, a Dios sea gloria. Si me alcanza la enfermedad, a Dios sea gloria. Si me llega el despido, a Dios sea gloria, porque yo no le alabo a Él porque yo tengo trabajo, sino yo le alabo a Él por lo que es Él. ¿Y qué es Él? Justo, fiel, digno de confianza y no actúa con maldad. Eso no lo cambia nadie. Eso no lo cambia nada. Estemos de pie, hermanos, y os invito a que cantemos el himno número 147, a Dios sea gloria. Hermanos, cante a todo pulmón. Y si no se puede a todo pulmón por el tema del COVID, cante en su corazón, con todo el corazón. Pero alabe al Señor, porque Él es digno de confianza.